Bienvenidos al evento de lanzamiento del libro del profesor Beethoven Herrera y la conferencia sobre neutralidad de Internet y IES, que se hace dentro del marco del Día Antiplagio. El Día Antiplagio es una iniciativa de la facultad que busca básicamente incentivar la reflexión acerca del fenómeno del plagio. En principio vamos a escuchar las palabras de Edward Janken, quien es el coordinador del Grupo de Investigación y Extensión de Unidad de Informática y Comunicaciones. Y a continuación escucharemos las palabras del profesor Beethoven con una conferencia sobre el fraude intelectual y presentación que enmarca el libro. Entonces, Edward, cuéntanos un poco. Buenas tardes. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí en el evento del Día Antiplagio, en el que se van a presentar dos conferencias. Una a cargo del profesor Beethoven Herrera, académico de la Facultad de Ciencias Económicas, y otra por parte de Pilar Sáenz, delegada de Creative Commons Colombia. Para todos es bien conocido que el plagio es una de las mayores amenazas para los académicos que se dedican a investigar durante horas y horas, en las que su esfuerzo da como fruto trabajos que logran el asombro de la comunidad académica, científica y aún más de la sociedad en general. Ellos toman las ideas de otros como propias, se hacen pasar por falsos autores y pretenden con sus mentiras figurar como grandes maestros. De ninguna manera se justifica la copia. De ninguna manera se justifican las falsas atribuciones. Presentan el ámbito académico, dado que son las universidades las que se encargan de la generación del nuevo conocimiento, dado que son ellas las encargadas de difundirlo para que la sociedad lo aproveche. Pero con el plagio, los incentivos que existen para la producción académica simplemente se acaban. Los autores dejan de producir y la sociedad se estanca.